Rosa María, díganos por favor, ¿cuál es su juicio de lo que está pasando, sinceramente? O sea, Bueno, ¿cómo interpreta lo que está ocurriendo? mire, yo creo que primero, y hay que poner las cosas en su lugar, debemos terminar con esta torre de Babel electoral, donde todo el mundo está hablando el idioma que cree que es el correcto. Las reglas electorales son claras y están escritas desde hace mucho tiempo, y quienes participamos en elecciones o quienes somos observadores de la política las conocemos. Las reglas electorales son claras, las causales de nulidad total o parcial o ambas son conocidas desde hace años. Nos guste o no, las causales de nulidad total o parcial exigen pruebas y pruebas palmarias, no una suposición, no algo que a mí me parece que podría ser. Incluso se están presentando en condicional muchos de los escritos. Así que, lo primero que habría que decirle a ambas partes es que ninguna de ellas pueden crear sus propias reglas. Ni Pedro Castillo puede autoproclamarse presidente de la República, presidente electo, tampoco lo puede hacer el Grupo de Puebla, y lamentablemente, aunque esto suene mal para muchos, tampoco la señora Fujimori puede pedirle al presidente de la República que interfiera en el proceso electoral. Sería una infracción a la Constitución y causal inmediata de vacancia y acusación. Entonces, venga, vamos a trabajar todos de acuerdo a lo que nuestra legislación ha dispuesto y en además legislación conocida por los candidatos todos al momento de presentarse como tales en el proceso electoral. Así que pongamos las cosas en su sitio, respetemos la ley todos y caminemos hacia la posibilidad de reconstruir a nuestra patria, que en este momento está sumida en el caos económico, social, sanitario, y que tiene mucho por hacer. Ahora, Rosa María, ¿esto significa que usted le está pidiendo a Keiko Fujimori que acepte el resultado, digamos? O sea, si trato de interpretar sus palabras. Porque lo que está planteado hoy es, la OMP ha llegado al final de su trabajo y la conclusión es que Pedro Castillo tiene más de 44,000 votos por encima de Keiko. Y a partir de eso se han planteado todavía... He estado revisando esta mañana las nulidades y francamente es increíble. Creo, me parece, no me gusta la resolución del Jurado Electoral Especial. O sea, no hay ninguna prueba, ningún elemento, ningún indicio razonable de que haya ocurrido un fraude. Y sin embargo han presentado más de 1,000. Eso es lo que yo le estoy diciendo, Nicolás. Nos guste o no, cuando uno alega fraude en mesa o en el proceso, tiene que probarlo. Y no solamente con la suposición, exige prueba palmaria. Yo le estoy hablando ahora como abogada, no ya ni siquiera como político, ni siquiera como ciudadana, sino alguien que conoce además de legislación electoral, alguien que ha trabajado el tema como político, pero también como abogada y como candidata y además personera legal en múltiples oportunidades. Conocemos todos perfectamente cuál es el requisito obligatorio para pedir una nulidad. Tiene que haber prueba. Hay artículos del reglamento que pueden no gustarnos, por ejemplo, aquellos que eliminan la votación del candidato cuando el número de electores supera el número de votos, supera el número de electores en una mesa. Puede que no nos guste, pero busquemos pues ese cambio por la vía que corresponde. Eso existe hace mucho tiempo. Entonces no podemos decir ahora, este artículo del reglamento no me parece justo y por lo tanto pido que en la aplicación de la Constitución se respete la voluntad popular. No, debimos haber cambiado ese reglamento en el momento en el que hacíamos reformas electorales, en el momento en que hacíamos reformas políticas, o ahora que empieza el nuevo Congreso. Creo que es un deber de este nuevo Congreso construir el Código Electoral y uniformizar las reglas de tal manera que más adelante no tengamos este tipo de problemas. Pero creo que para una nulidad total del proceso electoral no hay elementos. Creo que pensar en eso es fantasear.
fantasear jurídicamente. No es posible, no hay elementos que nos conduzcan a eso. Ahora, cuando usted me dice que está interpretando que le estoy pidiendo a la señora Fujimori que acepte los resultados, no es así porque todavía no están proclamados. Todavía tenemos actas que están en proceso de reclamación en apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, tiene que culminar el proceso electoral. Tienen que resolverse todas las apelaciones que hay. Y sí tenemos problemas en el jurado. Ahí creo que hay otro punto diferente de discusión. El Jurado Nacional de Elecciones empezó mal. Empezó con 4 miembros. Y eso le daba un poder demasiado grande al presidente porque le daba doble voto y voto dirimente al mismo tiempo por el número. Claro. Empezó mal porque el presidente, el magistrado Salas Arenas, empezó administrando justicia con el espíritu punitivo de su carrera como juez penal. No administró justicia electoral en términos entendidos por todos, en todo el mundo, en los cuales hay que dar mayor apertura, no excluir. Así excluyó al partido aprista, a Perú Nación o a la lista de candidatos del PPC, etcétera. Pero creo que el magistrado fue comprendiendo su rol a medida que iba avanzando el proceso, y hay que decirlo, él fue evolucionando en su rol como juez electoral y fue cambiando. Es así que sus últimos fallos ya han sido más bien apegados a privilegiar la participación electoral por encima del formalismo electoral. Y es lo que ahora tendría que pedírsele a él, que administre justicia electoral a él y a todos los miembros del Pleno, buscando por sobre todas las cosas que se respete la voluntad popular y que el voto expresado en las urnas se refleje en las actas y en los resultados, porque no podemos seguir manchando la legitimidad de este proceso. Más del 50% de la población está convencido de que hay fraude y eso puede traerle serios problemas al próximo gobierno, sea cual fuere el o la presidenta electo. Hay problemas de legitimidad y eso puede generar inestabilidad, la cual debe ser absolutamente rechazada, dado los tiempos que vivimos como nación. Ahora, Rosa María, el problema es precisamente ese, es decir, se ha construido, digamos, una imagen según la cual ha habido fraude. Le han robado la elección a Keiko Fujimori, pero cuando pasamos a la estación, como dicen ustedes los abogados, de las pruebas, resulta que no hay. Lo de ayer ha sido impresionante, Rosa María, porque uno esperaba que salía Lourdes Flores, ¿no es cierto? Que es la abogada, entiendo, contratada para este tema. Pero que aparece Daniel Córdoba, un economista de otro partido, a quien su partido no lo autoriza a decir lo que está diciendo, convertido en vocero de Keiko, a reconocer pública y patéticamente que no tiene pruebas de algo que le han metido en la cabeza a la gente. Te han robado la elección, pero no tengo pruebas de que te la han robado. Por favor, pásame tú las pruebas, le están diciendo a la gente. Eso es muy irresponsable, Rosa María. Nuestro sistema electoral, Nicolás, es bastante bueno y prevé que pueda darse un fraude en la mesa, que pueda distorsionarse la voluntad popular en la mesa. Precisamente por eso es que te habilita como partido a poner tu personero para que vigile todo el procedimiento, incluyendo el llenado del acta. Precisamente por eso es que el personero suscribe el acta dando conformidad de la transparencia del conteo electoral. Entonces yo creo que acá hay que buscar responsables también dentro de quienes han estado a cargo de la organización del proceso electoral en los partidos políticos, en este caso en Fuerza Popular, y estudiar con sus personeros qué es lo que pasó. Y definitivamente es un tema de probanza, nos guste o no. Si hay fraude, hay que probarlo. Pero hay algo importante acá. El magistrado Salas Arenas ha utilizado la opinión del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ha usado
en un amicus curiae que presentó dentro de este proceso electoral. Yo creo que para darle mayor legitimidad a este proceso electoral, el magistrado, tal cual ha hecho ya, debería pedir la opinión del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de tal manera que el instituto le diga si debe preferir la forma de ir al fondo, como lo está pidiendo Fuerza Popular, en el caso de sus impugnaciones, o someterse al formalismo legal. Creo que eso le haría mucho bien. No creo que cambie el resultado, pero le daría una legitimidad que limpiaría de todo tipo de cuestionamiento a este proceso electoral que necesitamos que termine bien. Que necesitamos que termine bien porque hay mucho que hacer, insisto, en nuestro país, Nicolás, y eso requiere un gobierno fuerte que emprenda las acciones de reconstrucción del caos en el cual nos encontramos ahora. Hay mucho por hacer. Y además, no podemos tampoco ocultar que hay algo que está pendiente y que debe ser resuelto en la vía que corresponda, ya sea en la vía del fuero congresal o del fuero penal. Y es que el magistrado Arce actuó mal. Él no podía renunciar dentro de un proceso electoral, pero el magistrado Salas Arenas actuó peor, porque intentó, y de hecho lo hizo, y estamos frente a la teoría de los hechos consumados, de resolver una ilegalidad con otra ilegalidad aún mayor. Pero eso creo que debería dejarse por el momento que corresponda, pero no debe de perderse de vista porque situaciones de ese tipo deben ser absolutamente proscritas. Para terminar, aunque sea reiterativo, Rosa María, usted ha dicho al comienzo de esta entrevista que no le parece pertinente ni que Keiko pida, por lo que le he entendido, ¿no? Ni que Keiko pida al presidente que solicite una auditoría internacional, ni que el presidente lo haga. ¿Esa es su posición? Usted ha hablado incluso de que sería causal de vacancia si lo hace. ¿Por qué? Porque nuestro modelo político, ¿no? Nuestro modelo político, que es el republicano, tiene y preserva la separación e independencia de poderes. El Poder Ejecutivo tiene un rol, el Poder Legislativo otro, el Judicial otro. Están separados y tienen regulaciones mutuas, cooperación mutua también, pero sobre todo hay separación e independencia de poderes. No se le puede pedir al Poder Ejecutivo que interfiera en el proceso electoral solicitando una auditoría internacional. Eso es causal de vacancia. No se puede. Desgraciadamente no se puede. También dije que tampoco el señor Pedro Castillo puede autoproclamarse presidente. Tampoco lo puede hacer el Grupo de Puebla, ¿no? Eso es lo que he dicho. Cada uno está interpretando las reglas como quiere. Y eso no es posible en un Estado constitucional. No es posible en un Estado de derecho. No es posible cuando quienes están aspirando a la máxima magistratura de nuestro país están vulnerando flagrantemente las reglas establecidas para todo proceso electoral. Creo que los dos, tanto Pedro Castillo como la señora Fujimori, deberían en este momento tener un respeto absoluto por la legislación y por la separación de poderes.